Dios les bendiga. Mi nombre es Ana María López del Day Spring Theological University y les invito hoy a que veamos análisis del libro Equipando Discípulos para el Ministerio. Bueno, más que un análisis diría yo que compartamos juntos el contenido de un libro que ha sido de gran bendición para mi vida. Comencemos. El carácter del discípulo. Es una construcción compleja que incluye la forma en que una persona piensa, siente y actúa de manera consistente a lo largo del tiempo. Miremos entonces qué es el carácter. Dios está siempre presente y por todas partes y siempre busca descubrirse a sí mismo en cada uno de nosotros. El llamado a desarrollar el carácter de Cristo, a eso estamos nosotros llamados. Se refiere entonces en el ámbito espiritual, personal, en la vida del hogar, la vida social, la vida educacional, la vida ministerial y la vida física. Les invito a que lean Primera de Timoteo 3, del 2 al 7, cualidades y virtudes que debe tener el carácter de un discípulo que se está equipando para el ministerio. La palabra irreprensible significa sin mancha, tener integridad, ser incuestionable, irreprochable, que tenga un carácter que no dé lugar a ser juzgado y no se trata de perfección. No es que lo haya alcanzado ya, sino que procede. Eso dice la palabra del Señor. Dominio sobre los apetitos y afectos, apetitos carnales y emocionales, ser prudente, decoroso, de buena conducta, no soberbio, no iracundo, no un neófito y retenedor de la palabra, fiel. Todo discípulo cristiano que se está equipando para el ministerio debe estar dispuesto a sufrir. El sufrimiento es un asunto de elección, más no de imposición. La vida de oración del discípulo. Comunicación con Dios, ejemplo de Jesús, fortaleza espiritual, discernimiento y sabiduría, humildad y dependencia son cosas que caracterizan la vida de oración del discípulo. El discípulo que ora es un discípulo que demuestra una buena comunicación con Dios y es un ejemplo de fortaleza espiritual, tiene discernimiento y sabiduría, humildad y dependencia de Cristo. Pablo oró por los efesios de la siguiente manera: que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación. Eso lo vemos en Efesios 1, 17 y 18. No tendremos fuerza espiritual ni autoridad para la obra si no oramos seriamente. La oración, una condición para crecer espiritualmente, cambia a la persona. Escoge entonces un lugar y una hora del día en la que puedas estar sin ser estorbado por nadie. De eso nos dio ejemplo el Señor Jesús. Perseverar en la oración es la base para que el Señor pueda bendecir nuestro trabajo en su obra. Veamos entonces con respecto al estudio bíblico personal. Debemos entonces profundizar en el conocimiento bíblico, desarrollar habilidades interpretativas y recibir capacitación para el liderazgo. ¿Qué es un método? Un método es una manera organizada de lograr algo, es un plan ordenado. Los métodos de estudio de la Biblia son un plan organizado para estudiar la palabra escrita de Dios, de manera que debemos establecerlo de manera organizada. ¿Qué es la hermenéutica? Estamos viendo varios conceptos que tienen que ver con el tema general. La palabra hermenéutica deriva del verbo griego hermeneuin, que significa siempre en el Nuevo Testamento traducirse. El término exégesis puede traducirse como interpretar o explicar. Este último en el sentido de la acción que realiza el maestro al aclarar a sus alumnos las dificultades de una lección o al descubrirles las maravillas de una obra de arte. Hacer hermenéutica de un texto es traducirlo a un lenguaje más claro y comprensible, explicar lo que realmente significa, hacer comentarios. Y la hermenéutica es a la vez traducción, interpretación y actualización. Método de estudio bíblico temático. El método
Implica acercarse a un tema bíblico con un juego de más de 5 preguntas predeterminadas en mente. Usted tiene entonces que trazar el tema a lo largo de la Biblia o de un solo libro mediante esas preguntas, resumir sus conclusiones y escribir una aplicación para la vida. Veamos entonces, método de estudio bíblico temático. El primer paso es escoger el tema que se va a estudiar. El segundo, hacer una lista de los versículos que se intentan estudiar. El tercero, decidir qué preguntas vamos a hacer. El cuarto, hacer preguntas a cada referencia. El quinto, derivar en algunas conclusiones del estudio. Y el sexto, escribir una aplicación para la vida. Método de estudio bíblico basado en el estudio de palabras. El primer paso, escoger una palabra. Luego, buscar la definición en español. Posteriormente, comparar diferentes traducciones. Escribir la definición de la palabra original. Revisar el número de veces que se usa en la Biblia. También buscar la raíz etimológica y el origen de la palabra. Y descubrir el uso de la palabra en la Biblia. Por último, escribir su aplicación para la vida. Ese es el método de estudio basado en palabras. Ahora veamos el método teológico de estudio de la Biblia. Seleccionar un tema. Seleccionar la porción de la Biblia que vamos a estudiar. Luego, reunir la información sobre la doctrina y por último, resumir la información que se recogió. Dios mismo constituyó a unos maestros a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 4, 11 y 12. ¿Qué es la enseñanza? Una definición de la enseñanza es despertar la mente del estudiante para recibir y retener una verdad. Entonces, si queremos enseñar, tenemos que preguntarnos por qué enseño, cómo debo enseñar, y en esto debemos tener en cuenta cómo funcionan los sentidos que el Señor nos dio y dónde voy a enseñar. ¿Por qué enseño? Es decir, ¿qué me motiva? ¿Qué me impulsa? Enseño solo porque es una obligación que tengo que cumplir, enseño porque amo fervientemente al Señor y quiero servirle, y porque arde en mi alma el mandamiento, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles. Enseño meramente porque hacen falta maestros y los dirigentes me han nombrado para enseñar una clase, o enseño porque siento verdadera pasión por las almas que se pierden y quiero hacer todo lo posible para que el plan de salvación sea efectivo. ¿Cómo debo entonces enseñar? Lo mencionaba anteriormente, teniendo en cuenta los sentidos que el Señor nos dio. Método de enseñanza basado en lecciones objetivas. La forma más sencilla de la lección objetiva es presentar el objeto natural llamando la atención a sus características y dando su aplicación a lo espiritual. Cristo usó la lección objetiva al señalar los lirios, los campos blancos, a un niño que puso en medio de la gente, las redes, el yugo y el agua que una mujer estaba sacando de un pozo. Método narrativo. Despierta el interés, aclara y da fuerza al argumento y conmueve los sentimientos. ¿Cómo narrar una historia? Busque la dirección de Dios para la aplicación. Hable claramente. Desarrolle la acción de la historia. Haga una pausa de vez en cuando para mayor efecto. Sea dramático en su presentación. Mire directamente a las personas. Adapte su vocabulario a los oyentes. Enseñar desde el cerebro del que aprende. Una frase que escuché hace mucho tiempo y quedó grabada en mi mente y corazón. No aprenda de memoria y trate de no mirar las notas. No quiere decir que no las podemos ver en ningún momento, porque necesitamos tener un apoyo, pero las notas deben ser eso precisamente, un apoyo para la enseñanza. El evangelismo no es en sí mismo un método. ¿Cómo presentaba el evangelio del Señor Jesús? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? A Jesús siempre le importó la necesidad de la gente y practicó 3 principios fundamentales en cada encuentro evangelístico: acercarse, interesarse y compartir. Método directo es el que tiene lugar a través de preguntas. ¿Estás bien con Dios? ¿Ya recibiste a Jesús como tu Salvador y tu Señor? ¿En qué lugar pasará la eternidad después de la muerte? ¿Te gustaría obtener la vida eterna? Método indirecto. El apóstol Pedro aprovechó la circunstancia de la curación del cojo para predicar y lo vemos en Hechos 3. El apóstol Pablo aprovechó que el pueblo de Atenas era supersticioso para anunciar la palabra. Lo vemos en Hechos 17. Método de literatura. Consiste en utilizar literatura fin y objetiva de acuerdo con la edad de la persona a evangelizar. Entonces, recordemos enseñar desde el cerebro del que aprende.
Métodos de evangelismo, varios métodos. Abordar la mayor necesidad del pecador. Podemos ver como ejemplo la historia de Nicodemo, enfatizando algo mejor para la vida del pecador, como en el caso de la mujer samaritana. Abordar peculiaridades de la vida de la persona con quien se habla. Vemos eso en Natanael. Estrategias. Estrategias de evangelismo. En la calle, con teatro y mimo, son algunas de las estrategias que se utilizan en varias organizaciones. Comedores comunitarios, actividades deportivas, servicios de asesoramiento. No se trata de convocar para un evento deportivo o evento como los que estamos mencionando, haciendo de dicho evento lo principal, sino aprovechar la reunión de las personas para predicar el evangelio como estrategia. Reitero, no se trata de que el evangelio sea una estrategia en sí, sino que buscamos esa reunión de personas o aprovechamos esa reunión como cualquier otra, como el hecho de estar nosotros en la universidad, en una clase, al terminar una clase, estar luego de la jornada laboral, aprovechar para hablar con nuestros compañeros y hablarles del evangelio. Equipando discípulos para la predicación. La predicación del mensaje cristiano tiene como fundamento la palabra de Dios y su objetivo primordial es conducir los oyentes a un conocimiento personal de Jesucristo como el Señor y Salvador de sus días. La enseñanza debe ser cristocéntrica. ¿Qué es predicar? Es la proclamación de los hechos pasados y maravillosos de la salvación de Dios. Y yo me atrevería a decir no solo los hechos pasados, sino también presentes y futuros que vendrán y que están plasmados en la Biblia. Estos hechos iluminan el presente con esperanza para el futuro. Tal predicación ocasiona alabanza y arrepentimiento, da consuelo y esperanza y les lleva al creyente hacia la madurez. Según el Nuevo Testamento, predicar quiere decir hablar o platicar. Tiene el sentido de enseñar, quiere decir argumentar. El estilo más usado es el de proclamar o anunciar. Ese método fue usado para comunicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. El predicador y su audiencia. Todo pescador profesional conoce este principio básico. Con su personalidad, conocimientos, experiencia, idiosincrasia y vida espiritual, el predicador es quien prepara el sermón con la iluminación del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la guía de la palabra de Dios. De ese manantial fluye todo lo demás. El Espíritu Santo no nos anula. Nosotros debemos permitir que su obra sea efectiva en nuestros corazones y eso interviene en el momento en que vamos a preparar un sermón. El propósito del mensaje. ¿Qué me propongo alcanzar con este mensaje? ¿Qué espero que aprendan los oyentes? O en otras palabras, ¿cuál es mi propósito? Yo sugeriría, y lo comparto desde mi experiencia personal, primero, obviamente, orar, pedir la dirección del Señor antes de trazar un mensaje, pensar a quién va dirigido el mensaje, es decir, qué tipo de audiencia. Y creo que eso lo tiene muy en cuenta el Señor más que nosotros mismos y por eso en oración nos guía. Y entender que el propósito es que el nombre de Jesús sea glorificado. En cuanto al esquema como tal, establecer siempre un objetivo y después de terminar el esquema, verificar que ese objetivo, que nosotros realmente hayamos apuntado de manera adecuada a ese objetivo. La selección de una base bíblica. Entendemos por base bíblica la porción o la idea bíblica sobre la cual ha de estar basado el sermón. La determinación del tema. El tema es el aspecto particular del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. Un pasaje bíblico normalmente tiene un solo asunto, pero muchos temas. Un sermón, sin embargo, no solo tiene un solo asunto, sino también un solo tema. Continuamos. El tema del sermón debe ser una frase leve, clara, comprensible, como por ejemplo el asunto de la oración. De la oración podemos derivar por lo menos 10 temas: el alcance de la oración, el poder de la oración, el privilegio, el propósito, el valor, la adoración por medio de la oración, la necesidad de ella, los métodos y los problemas de la oración. Aunque en este último, yo diría no los problemas de la oración, sino podría plantearse de una manera diferente porque la oración en sí no tiene ningún problema. La verdadera oración no lo tiene. El predicador y su audiencia. A propósito de las ilustraciones, clarificar el tema,
Es decir, ampliarlo, darle vida a la verdad, reforzar argumentos, el instrumento de convicción, persuadir indirecta o indirectamente, perdón, directa o indirectamente, ayudar a retener lo expuesto. Muy probablemente la congregación promedio recuerda las ilustraciones más que otra cosa, pero esas ilustraciones no deben superar un límite de jocosidad, porque recordamos que el centro es Jesucristo. Si las ilustraciones se ajustan a la verdad, ayudarán al oyente a retener esa verdad en su memoria. Clasificación, la historia, anécdota, lecciones objetivas, dramáticas, alegorías y lenguaje figurado. Encontramos entre ellas los poemas, las analogías, las citas directas e indirectas. Veamos entonces la conclusión del sermón. Hay varias maneras de concluir. Se puede hacer una recapitulación, o sea, un breve resumen de los puntos principales del mensaje. Se puede concluir mediante una narración también. Se debe considerar la posibilidad de terminar el mensaje con una serie de interrogantes. Eso también es válido, lo que provoca que las personas que están acudiendo analicen su propia condición espiritual. Características de una buena conclusión. Debe ser breve, debe ser en sentido positivo constructivo y debe tener concordancia estrecha con el propósito que se fijó para el mensaje, que era lo que hablábamos anteriormente. Exista una concordancia con el objetivo inicialmente planteado. Breve y en sentido positivo. No se trata de regañar humanamente a la congregación. Si por parte del Espíritu Santo hay una exhortación, eso sería una bendición. Pero siempre debemos enfocar siempre la conclusión del mensaje en sentido positivo. Positivo. Clasificación de los sermones por su propósito general. Evangelístico, el sermón de Pedro el día de Pentecostés, el sermón de Pedro en el pórtico de Salomón, el sermón de Esteban ante el concilio, el sermón de Felipe al etíope, el sermón de Pedro a Cornelio, el sermón de Pablo en la sinagoga de Antioquía, el sermón de Pablo en el areópago, el sermón de Pablo ante Félix, el sermón de Pablo ante Agripa. Características prácticas del sermón evangelístico. Debe ser interesante, conciso, directo y personal. Existen también los sermones doctrinales, que son la exposición de una doctrina bíblico-teológica aplicada a las necesidades humanas. Los sermones pastorales, por su parte, tienen como objetivo ayudar a los creyentes a enfrentarse con las crisis de la vida desde la perspectiva de Dios y su palabra. Los sermones pastorales, los salmos y proverbios constituyen los recursos bíblicos por excelencia para esta clase de predicación. Son también abundantes los pasajes éticos del Nuevo Testamento, como por ejemplo el Sermón del Monte, la Epístola de Santiago, Romanos y los relatos biográficos. ¿A qué denominamos entonces discípulo? En el Nuevo Testamento la palabra para discípulo es proveniente del griego matetes, la cual se puede traducir también como pupilo o aprendiz. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos que dice en el nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa la palabra de Dios. En el nombre, es decir, Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y por tanto es que nosotros vamos y hacemos discípulos a todas las naciones. Él es quien nos usa. ¿Qué es el discipulado? El discipulado que deja fuera a la persona de Jesús y la obra del Espíritu Santo es un discipulado que no transforma. Puede traer cambios, pero esencialmente te deja o deja a las personas en el mismo estado espiritual en el que se encontraban inicialmente. El discipulado sin Jesús puede proveer educación, mejorar el comportamiento o incluso incrementar la felicidad por un momento. Pero estos son solo cambios temporales. Se trata de cambiar la carcasa manteniendo lo mismo por dentro. La transformación solo viene a través del discípulo que está enfocado en Jesucristo. Dios es la fuente del discipulado y Dios es la meta del discipulado. El discipulado debe ser visible y situado. La señal característica del discipulado cristiano es un corazón transformado. Jesús comisionó ir y hagan discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El amor como señal, el amor es la marca de un verdadero discípulo. La madurez en el ministerio. Actividades de formación, entonces. Primero, Dios desafía al discípulo hacia el ministerio. A esto se le llama entrada.
Dios desarrolla las habilidades y dones espirituales para mejorar la efectividad del discípulo. A esto se le llama entrenamiento. Dios capacita al discípulo en su habilidad de relacionarse con las personas de maneras que les motive y sirva para influenciarles. También Dios le enseña cómo establecer los medios para llegar a realizar esas metas. Eso se llama aprendizaje relacional. Dios ayuda al discípulo a ver los principios espirituales que rigen un ministerio agradable a Dios. Eso se llama discernimiento. Santiago usa la palabra perfecto varias veces, que significa maduro, completo. Basta ver los problemas que trató Santiago para comprobar que cada uno de ellos es característica propia de los niños. Impaciencia entre los problemas, profesión sin una vida consecuente, falta de control en la lengua, pleitos y codicia, acumulación de cosas materiales. La madurez en la epístola de Santiago. Entonces vemos, las pruebas son desafíos que debemos enfrentar con gozo, mente que cultiva la paciencia, voluntad sumisa ante Dios y un corazón sabio que confía en Dios. Los líderes emergentes deben primero aprender a someterse. Los líderes que dan tareas ministeriales a los discípulos que se están preparando para el ministerio necesitan depender de la dirección del Señor en asignarlas. Entonces, ¿qué espera el Señor? Que exista el discípulo obediente y a su vez que aquel líder que imparte una directriz lo haga bajo la dirección del Señor Jesús. Las experiencias del entrenamiento, los talleres no formales, el entrenamiento formal. Todo esto descubre los dones espirituales. Y no porque estén ocultos bajo alguna especie de artimaña, no. Pero el Señor nos dio a nosotros dones. Alguna vez escuché una frase muy hermosa de un gran predicador que decía que los dones se asemejaban a nuestros trapos de servicio, no eran medallas. No son medallas aquellos dones que el Señor Jesucristo nos dio que podamos exhibir públicamente para sentirnos con nuestro ego quizá en las nubes, no, sino que son herramientas de servicio que Dios nos dio para bendecir a su pueblo. Consejos para desarrollar un ministerio más eficaz. Entonces, no apagar el poder espiritual de la fe. Comprometernos con el contentamiento. Comprometernos con el contentamiento. Amar a la gente. Tener presente el autocuidado del alma, permitir que Dios nos cumpla su propósito en nosotros, dejar que nuestra familia colabore en nuestro ministerio y se realiza en cuanto a nuestra manera de usar el tiempo. La palabra de Dios dice que no contestéis al Espíritu. El contentamiento es la gratitud por lo que uno tiene, lo que hace que usted no se incomode por lo que no tiene. Eso lo vemos en 1 Timoteo 6, en Hebreos 13 y en Filipenses 4. Gracias. El Señor Jesús les bendiga.